El bulto bajo mi brazo era pequeño, indoloro y probablemente no era nada, o eso me dije durante semanas. No fue hasta que me desperté empapado en sudor por tercera noche consecutiva que pedí la cita. Análisis de sangre, biopsia, escáneres. Supe en cuanto el médico entró en la sala sin sonreír que no era nada. Linfoma en etapa 3. Tratable, no curable. Una docena de palabras que deshicieron la vida que había construido como hilo desenrollándose de un carrete. Me llamo Ethan Ward. Tengo 47 años y, hasta hace 2 meses, era arquitecto senior en una firma boutique en Portland. Diseñaba casas de alta gama para personas con dinero y opiniones, trabajaba 12 horas al día y llevaba un calendario codificado por colores que haría llorar de alegría a un gestor de proyectos. Tampoco había tomado unas vacaciones reales en 6 años. Siempre había otra fecha límite. Mi esposa Marisa estaba conmigo cuando recibí el diagnóstico. Me apretó la mano, asintió solemnemente al plan del oncólogo y hizo las preguntas correctas. De regreso en el coche, me dijo que superaríamos esto juntos. «Eres fuerte», dijo, «y tenemos seguro». La primera semana después de la noticia fue una fuerza de la naturaleza. Imprimió los horarios de citas, llenó recetas, investigó planes de nutrición. Incluso me compró un gorro ridículo con pequeños rayos. «Para darte fuerza», dijo, haciéndome prometer que lo usaría en mi primera sesión de quimio. No volví al trabajo. Pedí una baja médica, entregué mis proyectos y traté de cambiar mentalmente de resolver problemas de clientes a simplemente intentar no vomitar después del tratamiento. La quimio fue más dura de lo que esperaba. El cansancio no era solo físico. Era profundo, un peso que se asentó en mis huesos y no se fue. Perdí 5 kilos en 2 semanas y la mitad del cabello en 3. Aún así, Marisa seguía al mando. Gestionaba los medicamentos. Me llevaba al centro de infusiones. Les decía a amigos y familiares que manteníamos una actitud positiva. Yo le creía. Creía que estábamos en el mismo equipo. En aquel entonces no cuestionaba su bondad. No cuestionaba nada en absoluto. Empezó siendo algo pequeño. Marisa olvidó renovar una de mis recetas, un medicamento contra las náuseas del que dependía después de la quimio. Se disculpó, dijo que el trabajo estaba loco y que me lo compensaría. Luego faltó por completo a una sesión de tratamiento, enviando un mensaje a último minuto diciendo que una reunión con un cliente se había alargado. No me enojé. La gente comete errores. Y sinceramente no estaba en condiciones de discutir. Me dije que era el estrés, que ver a tu esposo luchar contra el cáncer pasa factura. Pero el estrés no explica que empezara a pasar noches enteras fuera, diciendo que era por cenas con compañeros de trabajo, siempre apagando el teléfono durante esas salidas. No explica por qué nuestro calendario conjunto de repente se convirtió en su agenda personal, llena de citas vagas y clases de gimnasio que antes no le importaban. Empezó a encargarse exclusivamente de nuestras finanzas, insistiendo en que solo hacía las cosas más fáciles mientras yo me recuperaba. Cambiaron las contraseñas, ahora los extractos eran digitales, dijo. Más fácil de manejar. Le dejé hacerlo, confié en ella. No pensé mucho cuando empezó a bloquear su teléfono. Todo el mundo lo hace. Pero la tensión en sus hombros, cuando yo miraba su pantalla mientras escribía, era nueva. También lo era la forma en que sonreía menos en casa, pero se reía demasiado fuerte al teléfono en el pasillo. Una noche después del tratamiento, me desperté a las 2 de la mañana y la encontré en la cocina susurrando al teléfono. Cuando pregunté quién era, se sobresaltó y luego dijo que era su hermana. Asentí y regresé a la cama. No le creí. Seguía con la rutina. Hacía batidos, reservaba citas, me besaba en la frente. Pero algo en ella había cambiado. Podía sentirlo en el aire entre nosotros, en cómo su mano ya no se quedaba cuando tocaba la mía. Me miraba como si fuera una hoja de cálculo que no podía cuadrar. Me convencí de que era algo temporal, que la enfermedad estaba creando una brecha, no la malicia, que estaba imaginando cosas. Pero, en el fondo, había empezado a llevar la cuenta, no de lo que hacía, sino de lo que no hacía, y comenzaba a sumar. La sala de espera estaba medio vacía y olía a antiséptico y café de máquina expendedora. Me senté en mi silla habitual junto a la ventana, con un libro de bolsillo en una mano y la otra agarrando el apoyabrazos con la fuerza justa para doler. Los días de quimio ya eran rutina.
Dolorosos, sí, pero familiares, como visitar a un dentista que no te cae bien pero ves cada semana. Ya me había registrado, saludado a la recepcionista, incluso bromeado con el guardia de seguridad que siempre elogiaba mi gorro. Pero después de 15 minutos, salió la enfermera, Andrea, la que tenía una mecha morada en el pelo y una voz suave. «¿Señor Ward?», preguntó, con expresión confundida. «Soy yo», dije levantándome despacio. Vaciló. «Estoy confundida. Su cita fue cancelada». Parpadeé. «¿Qué?». Miró su tablilla. «Recibimos una llamada hace 2 días. Dijeron que usted estaba posponiendo el tratamiento indefinidamente. De su contacto de emergencia». «Esa es mi esposa». Andrea asintió. «Sí, Marisa Ward. Dijo que necesitaba tiempo para explorar opciones alternativas». Se me secó la boca. Yo no había cancelado nada. No había hablado de opciones alternativas. Ni siquiera había perdido una dosis. ¿Dijo por qué? «No realmente», dijo. «Solo que no continuaría con el tratamiento por ahora y que llamaría para reprogramar si algo cambiaba». Volví a sentarme, más despacio esta vez. Me temblaban las manos. «¿Pueden reprogramar la cita?». Volvió a vacilar. «Intentaremos reincorporarlo en la rotación, pero los medicamentos se preparan con anticipación. No podemos comenzar hoy». «Por supuesto que no. Esto no era como reprogramar un corte de pelo». Asentí, le di las gracias y salí sin decir una palabra más. En el coche me quedé inmóvil durante 10 minutos. Revisé el teléfono 3 veces. Ningún mensaje de Marisa. Ella había llamado, usado mi nombre, cancelado mi tratamiento. No quería creerlo. Aún no. No sin oír su voz decirlo. Tenía que haber un error, una mala comunicación, algo. Pero mientras miraba por el parabrisas el cielo gris y el estacionamiento vacío, algo se instaló en mi pecho. Un peso que no sentía desde el diagnóstico. No era miedo, no era tristeza, era duda. Marisa estaba en la isla de la cocina cuando entré, bebiendo té como si no acabara de ponerle un arma cargada a mi plan de tratamiento. Levantó la vista y esbozó una sonrisa tenue. «Hola, ¿volviste temprano?». «Sí», dije colgando mi abrigo, «porque la cita fue cancelada». Inclinó la cabeza, fingiendo confusión. «¿En serio? Qué raro. No dijeron por qué». Di un paso más cerca. «Dijeron que tú la cancelaste». Sus ojos se abrieron un poco más de la cuenta. «¿Qué? Eso es una locura. ¿Por qué haría algo así?». «Eso es lo que me gustaría saber». Dejó su taza cuidadosamente, un poco demasiado despacio. «Debe haber habido algún tipo de confusión. ¿Tal vez se referían a otro paciente?». «Dijeron que diste mi nombre, mi fecha de nacimiento, que eras mi contacto de emergencia y que yo estaba posponiendo indefinidamente». La observé con atención. Marisa cruzó los brazos. «Bueno, yo no fui. Obviamente. Suena a un error administrativo. Los hospitales se equivocan todo el tiempo». Saqué mi teléfono. «¿Te importa mostrarme tu registro de llamadas de hace 2 días?». Ahí fue cuando se puso a la defensiva. «¿En serio, Ethan? ¿Crees que iría a tus espaldas para cancelar tu quimio? ¿Qué clase de persona piensas que soy?». No respondí. Solo esperé. Suspiró y me mostró la pantalla. Su lista de llamadas recientes, convenientemente vacía. «Una nueva actualización del teléfono», dijo, entrecerrando los ojos. «Debió borrar mi historial». «Claro». Asentí despacio. «Está bien». No insistí, no levanté la voz, solo dejé que el silencio se alargara. Ella se ocupó del lavavajillas, golpeando platos más fuerte de lo necesario. Observé la tensión en sus hombros, el pequeño tic en su mandíbula. Esa noche fingí que todo estaba bien. Comí la cena que recalentó de un recipiente. Sonreí en los momentos adecuados. Pero hice una copia de seguridad de mis registros médicos. Cambié las contraseñas de mis cuentas. Moví algo de dinero a una cuenta separada, porque no estaba seguro de lo que había hecho. Pero por primera vez estaba seguro de lo que era capaz de hacer. Para la mañana siguiente, la duda se había convertido en una certeza silenciosa. Aún no era prueba, pero algo había cambiado. Una astilla de hielo en la sangre, fría y deliberada. Conocía esa sensación desde los primeros días en la escuela de arquitectura, cuando algo no encajaba y había que desmontarlo todo para encontrar la falla. Esta vez, el plano era mi vida. Mientras Marisa estaba en el trabajo,
Fui a la ferretería y compré 2 cámaras de seguridad discretas, lo bastante pequeñas para mezclarse con la casa, lo bastante inteligentes para subir grabaciones a la nube. Una en la cocina, otra en el pasillo fuera de nuestro dormitorio. No necesitaba grabarlo todo. Necesitaba contexto, voces, tiempos, reacciones. Luego saqué el viejo teléfono que usaba para viajar al extranjero, le instalé una app de grabación de llamadas y lo sincronicé con nuestra línea fija mediante una conexión VoIP. Nada ilegal, solo preventivo. Ella ya se había tomado libertades con mis decisiones médicas. Yo estaba equilibrando el terreno de juego. Esa tarde regresé al hospital con el pretexto de aclarar mi próximo ciclo de tratamiento. Pedí una copia de todo mi expediente, notas, registros de citas, comunicaciones, formularios de autorización. Sonreí mientras lo pedía. Les dije que estaba actualizando un archivo personal de salud. Andrea me entregó una pila impresa con una sonrisa amable, sin saber que yo estaba llevando a casa el informe de autopsia de mi matrimonio. En casa, revisé los documentos en mi escritorio mientras Marisa se duchaba. Ahí estaba. Múltiples entradas, cada una indicando una llamada telefónica de eWord, cancelando o aplazando tratamiento. Las marcas de tiempo coincidían con momentos en que Marisa había estado sola en casa. Las notas eran detalladas. Cada llamada alegaba fatiga por tratamiento o interés en alternativas holísticas. Mi nombre, mi expediente, sus palabras. Guardé todo en una carpeta encriptada, imprimí copias de respaldo y las escondí en el fondo de un archivador, bajo declaraciones de impuestos antiguas. Aún no sabía qué quería ella. Si era dinero, libertad o simplemente control. Pero había cruzado una línea, en silencio, con precisión, como un bisturí bajo la piel. Así que yo también sería silencioso. Escuché el primer buzón de voz 5 veces. Hola, soy Ethan Ward. Necesito cancelar mi próxima sesión de quimioterapia. He decidido pausar el tratamiento por ahora. Sí, solo estoy explorando otras opciones. Gracias, era casi perfecto, tranquilo, controlado. Pero no era yo. La voz era ligeramente distinta, demasiado suave, demasiado insegura. Marisa siempre fue buena imitando. Recordaba cómo bromeaba con sus amigas, haciendo imitaciones después de un par de copas de vino. Pero esto no era una broma. Esto era alguien suplantándome para manipular mi atención médica. Seguí escuchando, afinando el oído a cada respiración e inflexión. Al final de la llamada, ahí estaba, una pequeña exhalación antes de colgar. La misma forma en que suspiraba al terminar una llamada de trabajo. Segura. Final. Me recosté en la silla, con el corazón latiendo con fuerza, pero el rostro inmutable. Ya no era paranoia, era evidencia. Al cruzar los registros con las llamadas de nuestra línea fija, surgió un patrón, llamadas al departamento de oncología desde nuestro teléfono cada pocas semanas. Siempre en momentos en que Marisa decía que estaba haciendo recados. Cada una seguida por un cambio repentino en mi calendario de tratamientos. El expediente incluía anotaciones de diferentes enfermeras. El paciente parece dudar de la quimio. Considera opciones holísticas. La esposa expresó preocupación por los efectos secundarios. Posible ansiedad, se recomienda seguimiento. Excepto que yo nunca dije eso. Ni una sola vez. Compilé las llamadas en una carpeta, con sello de tiempo y etiquetas. Luego sincronicé los audios con mi copia de seguridad en la nube y envié una copia a un disco seguro que Riley había configurado. No bastaba con saber la verdad, tenía que protegerla. Esa noche, Marisa cocinó pasta y sirvió vino como si estuviéramos en una fase normal del matrimonio. Me preguntó cómo me sentía y se ofreció a darme un masaje en los hombros. Sonreí, le dije que agradecía su apoyo, y cuando se fue a dormir temprano, diciendo que estaba agotada, me quedé en mi oficina, mirando la imagen granulada de la cámara del pasillo. Pasó una vez, se detuvo y miró directamente al lente sin darse cuenta de lo que era. Susurré para mí mismo, «Te tengo». Todo comenzó con un cajón que se atascaba. Estaba buscando una vieja plantilla de plano en mi oficina cuando el cajón inferior se trabó a medio abrir. Un trozo de papel se había metido en el riel, medio doblado, medio arrugado. Al sacarlo, vi el encabezado.
Última voluntad y testamento de Ethan Ward. No había actualizado mi testamento desde 2017. Esta versión tenía fecha de hace 6 semanas. Nombraba a Marisa como única beneficiaria. Casa, ahorros, seguro, todo. Nada inusual por sí solo. Había sido mi pariente más cercano durante años. Pero lo que me dejó helado fue la firma. A simple vista parecía la mía, pero no bajo escrutinio. El bucle de la E era demasiado cerrado. La cola de la D se curvaba hacia atrás, algo que no hacía desde la universidad. Ella la había falsificado. Y mal. Revisé nuestro archivador compartido, el corazón latiendo con más fuerza con cada hoja. Documentos del seguro, formularios de beneficiarios, papeles de préstamos. Todo parecía recién impreso, actualizado con su información, no la mía. Entonces encontré lo peor. Una póliza de seguro de vida de Phoenix Financial recientemente ampliada. Cobertura duplicada. Fecha de vigencia, 1 semana después de mi diagnóstico. Adjunto había un formulario de consentimiento. Ethan Ward, otra vez. Misma firma desequilibrada. Revisé mi correo electrónico. Ninguna confirmación. Ninguna alerta de póliza. Ella lo había hecho a través de un corredor. Alguien con quien nunca había hablado. Un trabajo limpio si no sabías qué buscar. Pero ahora lo sabía. Me recosté en la silla y miré al techo. Todo encajaba. La quimio cancelada. El control financiero. La forma en que empezó a distanciarse y luego se acercaba lo justo para parecer comprensiva. No quería divorciarse. No quería una separación. Quería un pago. Escaneé todo, hice copias de seguridad, envié duplicados a Riley. Luego me serví una copa que no debía tomar y me quedé en la sala, mirando a la mujer que tal vez había estado planeando mi muerte con la misma calma con la que organizaba cenas. Y tomé una decisión. No más mirar desde la banca. Marisa. Levantó la vista, con una de mis camisetas en las manos. ¿Sí? ¿Por qué falsificaste mi firma en un testamento? Sus manos se congelaron a medio doblar. ¿De qué estás hablando? En el cajón de la oficina, la nueva versión de la que no me hablaste, la que tiene la firma falsa. Se rió, demasiado rápido. ¿Qué? No, eso es ridículo. Era solo un borrador, algo que estaba trabajando con Riley antes de que te enfermaras. Riley no redacta testamentos, dije sin emoción. Es asistente legal, no tu abogada, inténtalo de nuevo. Su sonrisa se desdibujó. Está bien, vale, solo estaba siendo previsora. Estás pasando por mucho. No quería cargarte con papeleo. Sostuve su mirada. ¿Y el seguro de vida? ¿El aumento de la póliza? ¿También parte de tu previsión? Los ojos de Marisa se entrecerraron. No estás pensando con claridad. La quimio te está afectando la memoria. Me pediste que me encargara de eso. ¿Recuerdas? Dije. No lo hice, y tú lo sabes. Soltó la camiseta sobre la mesa. Ethan, escúchate. Estás paranoico. Llevas semanas fuera de sí. Olvidas conversaciones. Estás agotado. Estoy haciendo todo lo posible para apoyarte. ¿Y así me lo agradeces? Cancelaste mis tratamientos, dije. Se puso pálida. ¿Qué? Tengo los registros de llamadas, los mensajes de voz, el que hiciste haciéndote pasar por mí. Negó con la cabeza, retrocediendo. Esto es una locura. Necesitas ayuda. Ayuda de verdad. La necesito, dije en voz baja, pero no del tipo que tú piensas. Me miró como si fuera un extraño, como si yo fuera el que había cambiado. Estás inventando todo esto, dijo. Nada de esto es real. Es real, respondí, y tengo las pruebas. Se quedó ahí parada durante mucho tiempo, sin decir nada, y, en ese silencio, algo se rompió entre nosotros, algo que ya llevaba meses agrietándose. No grité, no exigí. Solo pasé junto a ella, subí las escaleras y cerré la puerta de la oficina con llave. Porque ahora no era solo sospecha, era certeza. Riley respondió al segundo timbrazo. ¿Ethan? ¿Hace tiempo? Sí, dije. ¿Demasiado? ¿Sigues haciendo trabajo freelance? Sí, respondió. ¿Qué pasa? Creo que mi esposa falsificó mi firma en un testamento y aumentó mi seguro de vida a mis espaldas. Silencio. Liberaré mi tarde, dijo. Nos encontramos en una cafetería cerca de su oficina. Riley seguía siendo tan aguda como siempre.
Cardigan gris, bloc legal sobre la mesa, antes de que yo me sentara. No habíamos hablado mucho desde que dejó la firma hace un par de años, pero siempre fue de las pocas personas en las que confiaba sin tener que explicar por qué. Deslicé la carpeta por la mesa. Documentos impresos, copias escaneadas, mis notas en los márgenes. Ella hojeó rápidamente, su expresión pasando de curiosidad a preocupación silenciosa. «Esto es una chapuza», murmuró, señalando el testamento. «La firma es incorrecta. La tinta es distinta. Los testigos tienen la misma letra. Ni siquiera es legalmente sólido, pero es suficiente para causar daño». «¿Y los formularios del seguro?» «Peor. Esos ni siquiera requieren notario. Solo un nombre y un garabato falso». Nos movimos a una cabina al fondo. Riley abrió su laptop y empezó a organizar todo en carpetas. Una para registros financieros, una para interferencia médica, una para posible falsificación y fraude. «Tienes que blindar tus bienes», dijo. «Transferir todo lo que esté a nombre de los dos a un fideicomiso solo tuyo. Eliminar permisos conjuntos, congelar cuentas compartidas». «Ella se dará cuenta». «Ya hizo su jugada», dijo Riley. «Tú solo estás respondiendo». Cuando salí de la cafetería ya teníamos un plan. Riley seguiría compilando, yo seguiría grabando. Restablecí todas mis contraseñas, redirigí facturas a un apartado postal y abrí una cuenta nueva en otro banco. En silencio. A fondo. No le dije a Marisa que había visto a Riley. No le dije que estaba tomando precauciones. Durante la cena mencionó planear un fin de semana fuera para despejar la cabeza. Le dije que sonaba bien, porque la siguiente fase ya no se trataba de confrontarla, se trataba de contenerla. 2 días después, Riley llamó. «Lo encontré». «¿A quién encontraste?» «Derek Carson, 29 años, entrenador personal, coach de vida en Instagram. También el novio de tu esposa». No dije nada. Ella ha estado transfiriéndole dinero a su cuenta. Rastreé 3 retiros grandes de su cuenta compartida. 2.000 aquí, 5 allá, marcados como honorarios de consultoría. Pero Derek no tiene una LLC. No tiene licencia comercial. Solo es un tipo con abdominales y frases motivacionales. Me pellizqué el puente de la nariz. ¿Desde cuándo pasa esto? 3 meses, justo después de tu diagnóstico. Las transferencias empiezan pequeñas, luego aumentan rápido. Busqué su información pública. Tiene un estudio en el centro. Alquila un loft en Pearl. Pagado por adelantado, adivina con qué dinero. Me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No por la infidelidad. Esa parte había sido un dolor sordo por semanas. Era el momento. La forma en que esperó hasta que yo estuviera demasiado débil para darme cuenta. Demasiado cansado para preguntar. «Está usando nuestro dinero para financiar su próximo capítulo», dije en voz baja. «Te está borrando mientras aún respiras», añadió Riley. Le pedí que investigara más. Si había más cuentas, más transacciones. Aceptó y dijo que comenzaría a preparar una declaración financiera, por si las cosas escalaban. Esa noche, observé a Marisa cepillarse los dientes frente al espejo. Tarareaba para sí misma, como siempre. Como si nada estuviera mal. Como si no estuviera intercambiando mi vida como un contrato viejo por algo más nuevo, más tonificado y convenientemente libre de carga. Sonreí. Le deseé buenas noches. Apagué las luces. Y me quedé despierto en la oscuridad, esperando que amaneciera. Porque ahora no se trataba solo de protegerme. Se trataba de hacerla rendir cuentas por cada dólar, cada mentira, cada traición cuidadosamente planificada. Y ya no estaba solo. Tomó una semana deshacer un matrimonio en papel. Menos tiempo del que esperaba, considerando que nos tomó 13 años construirlo. Riley me puso en contacto con un abogado de bienes discretos. Alguien que no se inmutó ante mi petición de urgencia y privacidad. Para el jueves, mi nuevo testamento estaba firmado y testificado. Todo iba para mi hermana, Karen, y mi ahijado, Miles. El nombre de Marisa no aparecía ni una vez, ni siquiera como suplente. Luego vino la casa. Legalmente, la hipoteca era mía, comprada con mis beneficios de Lua. Ella solo figuraba como ocupante, algo que olvidó cuando falsificó esa solicitud de refinanciamiento el año pasado y yo la detuve en silencio. Transferimos la escritura a un fideicomiso irrevocable, nombrando a Karen como fiduciaria sucesora. Si algo me pasaba, Marisa no podía tocarla. No sin una batalla legal que no vería venir. El seguro vino al final.
rebocé su estatus de beneficiaria en todas las pólizas. Vida, salud, incapacidad a corto plazo, todas actualizadas, notarizadas y respaldadas por triplicado. Riley archivó todo con marcas de tiempo y copias de respaldo. Fue implacable, profesional y exactamente la amiga que necesitaba. También programé una nueva ronda de quimioterapia en una clínica privada en Lake Oswego. Más pequeña, más tranquila. Fuera del alcance de Marisa. No se lo dije. Solo organicé mis citas en torno a sus entrenamientos y retiros de bienestar, esos en los que nunca parecía sudar. La clínica realizó diagnósticos completos, confirmó la progresión y me inició de nuevo en el tratamiento de inmediato. Llevé una bolsa nueva, empaqué mis medicamentos yo mismo. La enfermera me llamó por mi nombre y verificó mi identificación en cada paso. Fue la primera vez que me sentí seguro en meses. Cuando volví esa noche, Marisa estaba en el sofá, piernas recogidas, copa de vino en mano. Me preguntó cómo me sentía. Dije que estaba cansado, que las cosas iban peor, que quizá no me quedaba mucho tiempo. Puso una mano sobre la mía, ojos húmedos con una simpatía que no llegaba a su voz. Y ahí lo supe. Ella no planeaba dejarme. Estaba esperando la línea de meta. A la mañana siguiente dejé el anzuelo. Un documento falso. Lo bastante descuidado para despertar curiosidad, lo suficientemente oficial para parecer real. Se titulaba Revisión de pronóstico, consideración de etapa final. Lo coloqué algo torcido sobre el escritorio, medio cubierto por un cuaderno, como si hubiese intentado ocultarlo, pero me hubiera olvidado. Junto a él dejé una botella abierta de analgésicos con algunas pastillas menos y una nota con efectos secundarios inventados que insinuaban niebla cognitiva e inestabilidad emocional. Entonces salí a caminar. Cuando regresé 1 hora después, el papel se había movido. Un poco. El cuaderno estaba desplazado. Las pastillas reordenadas. Revisé las imágenes de la cámara del pasillo desde mi teléfono. Marisa había entrado en la oficina 10 minutos después de que salí. Tomó el documento, lo leyó, le tomó una foto. Luego volvió a la sala, como si nada hubiera pasado. Esa tarde le dije con naturalidad que mi médico quería probar un último protocolo. Experimental, de alto riesgo. Podría ir en cualquier dirección, dije, observando su rostro. Parpadeé una vez. ¿Estás seguro de que eso es lo que quieres? Es lo único que me queda. Estuvo callada el resto de la noche, sin lágrimas, sin abrazos, solo miradas ocasionales cuando creía que no la veía. A las 11:47 de la noche, mientras pensaba que dormía, salió al pasillo, teléfono en mano. El micrófono de seguridad lo captó con claridad. «Hola», susurró. «Está peor. No, vi los papeles. Etapa final, o cerca. Revisaré las actualizaciones del seguro mañana. Si de verdad aumentó el pago, estamos hechos. Solo unas semanas más». Rió entonces. Suave, con un suspiro. De ese tipo de risa que la gente confunde con afecto cuando no sabe cómo suena la traición. «Sí», dijo. «Te llamo desde el coche». Guardé el video en la nube, luego lo copié en 3 unidades. Una fue al cofre ignífugo. Porque no necesitaba que confesara. Ya lo había hecho. Riley llamó justo después del amanecer. «¿Tengo a alguien?», dijo. «Investigador privado, con licencia para manejo legal. Discreto. Ex policía». Al mediodía estábamos en un rincón tranquilo de una cafetería cerca de la autopista I-84. El investigador se llamaba Dan McCready, unos 50 y tantos, voz cortante, llevaba traje como si aún le perteneciera una placa. Deslicé la memoria USB por la mesa. «¿Qué estoy viendo?», preguntó. «Documentos médicos y de seguros falsificados, grabaciones de mi esposa haciéndose pasar por mí, imágenes de ella coordinando con un tal Derek Carson para lucrarse con mi muerte». McCready conectó la unidad a su tablet y revisó en silencio. Frunció el ceño al escuchar el mensaje de voz del centro de oncología. Se quedó completamente inmóvil al ver la grabación del pasillo. «¿Dijo si de verdad aumentó el pago?», preguntó. «Lo dijo». McCready se recostó. «Muy bien, esto no es solo traición conyugal, es fraude de seguros organizado, interferencia médica y posiblemente conspiración para cometer asesinato. Si quieres presentar cargos, tenemos lo suficiente para empezar».
Empieza todo, dije. En 48 horas todo estaba en marcha. Riley se encargó de las declaraciones juradas. McCready entregó los archivos a la fiscalía. Nos reunimos con un representante de mi aseguradora y con el abogado del hospital. Les mostré los formularios falsificados, las cancelaciones inventadas, las imitaciones de mi voz. Nadie me preguntó si estaba seguro. Solo asentían con gravedad y tomaban notas. Los arrestos llegaron un martes por la mañana. No lo vi en vivo, pero McCready me llamó. La detuvieron saliendo de una clase de yoga. A Derek lo agarraron en su estudio. Tu casa está limpia, se ejecutó la orden de registro. Toda la documentación coincide. ¿Cuáles son los cargos? Fraude, conspiración, falsificación, intento de robo de seguros y tentativa de asesinato basado en interferencia médica. Se enfrenta a tiempo real, Ethan. Me senté en la mesa de la cocina y miré las fotos en la pared. Bocetos de diseño, mi diploma, una foto de vacaciones sonriendo en Monterey. No me sentía victorioso. No sentía mucho en realidad, pero me sentía a salvo. Por primera vez en meses no estaba mirando por encima del hombro, porque la verdad había salido a la luz. Y quienes intentaron lucrarse con mi muerte, finalmente estaban enfrentando las consecuencias. La quimio continuó. Más dura ahora, pero ya sin la sombra de la duda. Mi nuevo equipo médico me trataba como si importara, como si fuera parte del plan. Sin más cancelaciones, sin más dosis perdidas. Sin más llamadas susurradas tras puertas cerradas. Riley se sentaba conmigo en las sesiones más largas. Karen voló desde Chicago por una semana, se apoderó de la cocina y volvimos a discutir como niños sobre cuánta sal lleva el agua de pasta. Le conté todo. Lloró más de lo que esperaba. Nunca me cayó bien, dijo, pero no pensé que intentaría matarte. Yo tampoco, dije, hasta que lo hizo. La casa quedó oficialmente bajo protección del fideicomiso. El nombre de Marisa fue eliminado de todo documento que alguna vez tocó. El tribunal revocó sus derechos sobre la herencia, citando fraude e intención maliciosa. Derek aceptó un trato. Marisa Number todavía lo está peleando, pero le negaron la fianza. El video hablaba más fuerte que su negación. La compañía de seguro restauró mi póliza anterior y añadió protección contra fraude a mi expediente. Su representante me llamó personalmente para disculparse. Hemos visto mucho, señor Ward, dijo, pero nunca algo así. Lo sé, respondí. Yo tampoco. Pasé unas semanas ordenando lo que quedaba, cambiando contraseñas, actualizando cuentas, limpiando cajones que aún olían débilmente a su perfume. Empaqué sus cosas y las dejé en el porche. Su abogado la recogió. No la volví a ver. Una tarde, Riley sugirió que hiciera una declaración formal para el grupo legal con el que ella colaboraba. Algo que pudiera ayudar a otros que estuvieran pasando por abuso médico o manipulación patrimonial. No quiero ser una historia triste, dije. ¿No lo serás?, respondió. Serás una advertencia. Así que lo hice. Me senté frente a la cámara de su teléfono y conté la verdad, de principio a fin. Sobre el matrimonio, la enfermedad, la mentira que creció en el silencio, el papeleo, la cámara, el mensaje de voz. Conté lo que había aprendido, que el silencio no te protege, que la confianza nunca debe costarte la vida, que sobrevivir, en todo sentido, empieza el momento en que dejas de ser cortés y empiezas a prestar atención. Luego les agradecí por escucharme, y salí del encuadre, no roto, solo reconstruyéndome. La primera vez que oí la palabra remisión, no reaccioné. Solo asentí, agradecí al médico y salí al estacionamiento como si fuera un martes cualquiera. No lo era. Habían pasado 11 meses desde el arresto de Marisa. 10 desde la última quimio. 9 desde que vendí la casa que casi se convirtió en mi ataúd. Usé el dinero y un diseño que esbocé entre tratamientos para construir algo mejor. Una cabaña fuera de Bend, entre pinos y silencio, donde la señal de celular es solo un rumor y el aire huele a cedro y lluvia. La construí con mis propias manos. Estructura, aislamiento, acabados. Cada viga alineada, cada unión perfecta. Hay algo satisfactorio en comenzar desde cero y ver cómo algo se eleva donde antes no había nada. Tú decides qué se queda, qué número, qué pertenece. La cabaña tiene 2 habitaciones,
una para mí, otra para visitas que no llegan seguido, pero siempre tienen espacio. Riley vino un fin de semana el otoño pasado, trajo una botella de vino y el libro más grueso que he visto. Karen y Miles visitan cada temporada, trayendo ruido, calidez y recordatorios de que hay vida fuera de mi cabeza. Duermo mejor aquí, como mejor. Respiro sin preguntarme qué se oculta tras los cajones de la cocina o las pantallas bloqueadas. También hablo, no solo con amigos, sino en hospitales, paneles de defensa, incluso algunos encuentros con autoridades. Riley y yo armamos una presentación sobre interferencia médica coercitiva, cómo se ve, cómo detectarla, qué hacer cuando quien sabotea tu salud es quien te arropa por la noche. Empezó pequeño. Ahora recibo cartas, correos, a veces de gente al otro lado del país. Historias como la mía, algunas peores. Contesto cuando puedo. Les digo que no están locos, que no están solos, y que si siguen vivos ya están ganando. Esta mañana me paré en el porche de la cabaña y vi el amanecer trepar por la cresta. Café en mano. Viento entre los árboles. Ese tipo de silencio que ya no se siente peligroso. Y pensé, algunas personas intentan lucrarse con tu muerte. El truco es vivirlo bastante bien como para negarles el pago. Di otro sorbo y volví al trabajo. Esta historia fue intensa, pero la historia del lado derecho es aún más loca.